Aló, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Profe, ¿usted cómo está? Bien. ¿Y ustedes? Ya, chiquillo, ¿en qué estábamos la última clase? Mira, recién se terminó de generar el otro video, por eso que me demoro. Estaba esperando eso. Yo tengo, antes de ustedes tengo clase con tercero medio. Entonces, este video que se generó el Zoom en MP4, después yo lo tengo que convertir a otro formato para poderlo subir, ¿no es cierto?, a YouTube, que usted tenga acceso y eso demora tiempo. Entonces me veo pillado, ¿cierto?, que hoy día he estado haciendo clase toda la mañana. Ahora estaba con tercero y ahora voy con segundo. ¿Qué estábamos en la última clase, oye?
¿En qué estábamos la última clase, chiquillos? Ah, estábamos haciendo este tipo de problema. Le subí este material arriba, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Ya. La última clase, ¿cierto? Quedamos pendiente en algo y yo le subí esta información arriba de estos últimos problemas de caída libre y lanzamiento vertical. Bien, vamos a ver algo entonces sobre dinámica. Ahora, ya con esto revisamos lo que era la cinemática. Este fue el material que se generó la clase pasada, el 26 del 10. Entonces ahora vamos a trabajar con lo que es dinámica. Ya. Hay un señor, ¿cierto?, que trabajó por nosotros que fue don Isaac Newton. Y don Isaac Newton, que es una de las mentes brillantes, ¿cierto?, que tenemos en nuestra humanidad, trabajó a capela, no había calculadora, no había computadores, no había internet, no había ninguna cosa. Él propone 3 leyes que permiten determinar, ¿no es cierto?, por qué las cosas se mueven, qué fuerzas están actuando sobre los sistemas. Y él propone 3 leyes que son las leyes de Newton. ¿Ya? Y lo que tú ves ahí en el dibujo, en el cual le cae una manzana sobre su cabeza, parecerá ser que eso es cierto. Les voy a contar un poco la historia de él, un poquito. Isaac Newton nace de una familia en el cual su padre era un señor de edad, su madre joven, queda con sus hijos, el caballero, su papá muere y él era el hijo mayor. Entonces ella se junta con un señor
y este señor le dice que se juntan los dos, se llevan, ¿no es cierto? Pero le dice, no, Isaac no va con nosotros. Y a él lo dejan. Hola, profe. ¿Perdón? Aló. ¿Quién me dijo algo por ahí? Yo Consulta. dije hola. Hola. Ya, Hola. ya, hola. Entonces, este niño Isaac Newton queda abandonado y él queda a expensas de una familia, no sé si sus abuelos o no, y él queda en el campo. Y, o queda más que nada en la ciudad, y ellos se van a otra ciudad y lo dejan solo. Se tuvo que hacer por sí solo, como son la mayoría de estos científicos. Y resulta que en ese momento aparece la peste negra en las ciudades, ¿cierto? Donde había mucho enclaustramiento, ¿cierto? Ciudades con mucha cantidad de gente, entonces la peste estaba por todos lados, así como el COVID. Entonces él decide irse él decide irse al campo, a una especie de parcelas que ellos tenían. Y ahí vive su tiempo de cuarentena. Y dicen que un día bajo un manzano en esta hacienda, en esta parcela, ¿cierto? Le cae una manzana sobre su cabeza y él ahí crea lo que es la fuerza de atracción gravitacional. Entonces él manifiesta su personalidad, ¿cierto? La forma de ser de este señor Isaac Newton, y muy parecida a lo que le pasó a Albert Einstein, que también era un niño muy introvertido, lo dejan solo, también se van de la ciudad, eh, y se hacen prácticamente parte de su infancia y su adolescencia, se forman solo. No hay un descariño por la familia, entonces obviamente ellos tienen una visión, no hay alguien, no hay una mamá presente, no hay un papá, y quedan solos esta gente. Y ese es el paralelo que existe, ¿cierto?, entre Isaac Newton y Albert Einstein, que las vidas son muy parecidas en cuestión. Entonces este señor genera unas leyes que se llaman las leyes de Newton. Y eso se llama la dinámica, que se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales que deben ser tratadas como tal. Y las fuerzas son cantidades vectoriales que actúan sobre un cuerpo, poseen una magnitud, una dirección y un sentido, y producen un cambio de movimiento en el cuerpo. Entonces son las fuerzas las responsables como tal, las que mueven las cosas. Y él propone 3 leyes. La primera ley se llama la ley de inercia. ¿Ya? ¿Y qué dice la ley de inercia? Abre comillas, un cuerpo permanece en reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que que actúe una fuerza externa a él. Y aquí tenemos una primera situación donde existe una persona que es habilidosa, ¿cierto? Hay una mesa con una botella y hay un cuerpo que está en reposo, y sobre él, ¿cierto?, se saca violentamente el paño o el mantel. Al jalar esto rápidamente sellado, ¿cierto?, la botella tiende a quedarse en el mismo lugar que está. Se puede mover un poco, pero va a quedar en el mismo lugar donde estaba, ¿cierto? Trata o permanece en reposo a pesar de que hay una fuerza externa. Si tú lo haces en forma muy lenta, lo más probable es que la botella se va a vertir y se va a derramar el combustible, o se va a quebrar al caer, etcétera, etcétera. Otra situación presente, ¿cierto? A causa de la gran inercia, no es fácil desviar un barco de su curso. Los que somos de Valparaíso, ¿cierto? Vemos que los grandes cruceros, los yates, ¿cierto?, o los grandes barcos que traen mercancía, entran al puerto de Valparaíso, disminuyen su velocidad varios cientos de metros y la inercia se los lleva y quedan en forma casi paralela al muelle de atraque. Pero ahí, ¿quiénes intervienen? Intervienen, ¿cierto?, los remolcadores. Y los remolcadores lo que hacen, ¿no es cierto?, es mover los barcos, situarlos y colocarlos, ¿cierto?, en el lugar que corresponde, con pequeñas fuerzas que van siendo moduladas. Entonces hay una inercia, ¿cierto?, a poder detener un barco. Un barco, para que se pueda detener, necesitas, o disminuir su velocidad, necesitas varios cientos de metros.
para que se puedan, porque tienen una gran inercia debido a su gran masa en cuestión. Y aquí tiene el tarro 2, ¿cierto? Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Es decir, el tarro vino, ¿cierto? ¡Tum! Choca con un obstáculo y hay una tendencia a seguir la línea de movimiento y le va a salir expulsado hacia adelante. Entonces ahí hay una fuerza externa que lo detiene, pero hay una tendencia a seguir. Entonces, en todos estos casos que he presentado como ejemplos, está presente la ley de inercia. Lo más evidente es cuando uno sube a una micro. Si tú subes a una micro, eres parte del envase de la micro, el chofer lo que hace es sacar la micro de la situación de reposo en la cual tú estabas, le genera una fuerza externa, se mueve todo el sistema, uno también es parte del sistema, pero un sistema que está ahí sentado y uno se va a la parte externa de la parte trasera de tu asiento, se va hacia atrás, trata de quedarse en el mismo lugar donde uno estaba. Hay una inercia al movimiento debido a que hay una fuerza externa sobre él y yo pongo una cierta resistencia al traslado. Enseguida, si la micro adquiere una velocidad más o menos constante y se va moviendo con una cierta velocidad y tiene que frenar, ¿cierto?, frente a un paso cebra donde va atravesándose una persona de edad o un perro, ¿cierto? El tipo frena, le genera una fuerza contraria a la línea de movimiento que llevaba, entonces yo trato de seguir la línea de movimiento que yo voy hacia y me voy hacia adelante y me pego de cúbito dorsal en la parte trasera del asiento delantero, me pego en la boca, ¿cierto? Pum, me voy hacia adelante. Por eso que es importante el uso del cinturón de seguridad, porque cuando se frena bruscamente o choca, ¿cierto? La mayoría de las personas que fallecen, ¿no es cierto?, porque no llevaban el cinturón de seguridad, porque ellos salen eyectados a través del parabrisas, ¿cierto? Y es el que choca contra el muro, contra la barrera de protección, el que choca contra el poste de fierro o el árbol, etcétera, etcétera, y muere por otro tipo de causa. En cambio, ¿cierto?, lo que hace el cinturón de seguridad es retenerte, ¿cierto?, debido a la tendencia que tú llevas al movimiento. Si el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero, es decir, aquí tengo 4 fuerzas, la F2, la F3, la F1 y la F4, el cuerpo se moverá con movimiento recto y uniforme, es decir, su velocidad será constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Me voy a saltar a la tercera ley. ¿Por qué razón lo hago? Porque tanto la primera como la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo, es decir, mediante algunos ejemplos que los que voy a presentar acá. ¿Qué dice? Abre comillas, a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contraria. A la primera se le llama acción y a la segunda reacción y viceversa. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masas diferentes. No existe la fuerza aislada, siempre actúan de a pares. Hay un efecto y hay una causa. ¿Ya? Aquí lo que tengo en una primera instancia, tengo un cuerpo que está sobre una superficie, obviamente el peso del cuerpo que se traduce, ¿cierto?, como el peso del objeto en la fuerza, ¿cierto?, del cuerpo sobre el suelo. Obviamente hay una fuerza de reacción que es la fuerza normal que apunta hacia arriba. Esas dos flechas son de igual magnitud, pero sentido contrario. La magnitud o módulo de esas dos fuerzas son iguales. Esa sería la fuerza que hace el cuerpo sobre el suelo y esta sería la fuerza que hace el suelo sobre el cuerpo. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. Una es positiva y la otra es negativa, por eso que existe un signo negativo. Aquí yo tengo dos personas que están jalando una cuerda, la A y la B. Esta fuerza que está en café, ¿cierto?, sería la fuerza que hace el A sobre el B, pero el B le responde con una fuerza de igual magnitud, sentido contrario, que sería la que hace el B sobre el A. ¿Cómo son esas dos fuerzas? Son de igual magnitud, esa doble barra significa la magnitud o módulo de esa flecha, el porte es el mismo, pero son de sentido contrario, uno apunta hacia la derecha y el otro apunta hacia la izquierda. ¿Cuál es el negativo o el positivo? Depende, eso lo decide la persona que está resolviendo o quien define el sistema referencial. Aquí tenemos otro caso, la acción, el neumático se empuja en el pavimento, ¿cierto?, hacia atrás, y la reacción es que el pavimento empuja el neumático, ¿cierto?, hacia adelante y logra moverse el automóvil. Aquí tenemos un cohete, ¿cierto? La acción, el cohete empuja los gases hacia atrás y la reacción es que los gases empujan al cohete. Aquí tenemos la acción, el hombre tira de un resorte y obviamente la reacción, el resorte tira del hombre en sentido contrario. Entonces,
Existe una acción y una reacción. En general, si tú tienes dos cuerpos, ese sería un cuerpo 1, un cuerpo 2, esta sería la fuerza que siente el 1 debido a la presencia del 2, y esta sería la fuerza que siente el 2 debido al 1. En general, estas dos fuerzas son de igual magnitud, la que hace el 1 sobre el 2 es igual a la que hace el 2 sobre el 1, pero de sentido contrario, F12 menos F21. Entonces esas dos fuerzas, esas dos leyes, que son la primera y la tercera, las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo mediante algunos ejemplos. En cambio ahora aparece la segunda ley. Consulta, dudas. ¿Hay consulta, dudas? ¿Aló? Yo sí entendí. Usted, pero ¿y el resto? Ya vemos cuánto. Ya vemos 21. Salvo don Diego Flores, que preguntó y se salió, parece. ¿Hay alguna consulta, duda al respecto? No, sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Estoy preguntando ahí a todos, si nadie me responde, yo asumo que está todo claro. Bien, la segunda ley, ya es una ley importante, dice aquí la ley de masa, abre comillas, si sobre una masa M se aplica una fuerza externa F, este experimenta, el cuerpo de masa M, una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. Tanto la fuerza como la aceleración apuntan en la misma dirección en cuestión. Ahora, la aceleración hay que entenderlo como el cambio de velocidad en el tiempo, ¿cierto? Entonces, está con una cierta velocidad inicial 0 y alcanza una velocidad final. ¿Cómo se relacionan las tres variables? F igual a m por a, fuerza igual a la masa por la aceleración. Y eso se conoce como la segunda ley de Newton. Si sobre un cuerpo de masa m actúa una fuerza F, si sobre un cuerpo de masa m actúa una fuerza externa F, este experimenta una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. La fuerza ya sabemos que en el sistema MKS se miden en Newton. Si lo explicamos desde el punto de vista de las leyes de Newton, ¿cierto? Sería la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que este cuerpo experimente una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. Y también aparece lo que son las vinas. Y las vinas, ¿cierto? Es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que este experimente una aceleración de 1 centímetro partido por segundo cuadrado. ¿Cuál es la relación funcional? ¿Por qué coloco este también? Porque obviamente puedes encontrarte con un problema, ¿cierto? Que esté en DINA, entonces ahí tiene el factor de conversión. Para pasar de Newton a Dinas, multiplico por 100.000. 1 por 10 elevado a 5. En caso contrario, divido por 100.000. Y también existe el sistema técnico donde aparece 1 kilogramo fuerza como vector, ahí aparece una flechita, son igual a 9,8 newton, ¿ya? O también a esto se le llama kilopondio. Yo estoy suponiendo que solamente actúa esa fuerza F, pero en realidad no actúa solamente esa fuerza F. Entonces, en el caso de tener más fuerza actuando sobre M, se tiene. Ese término que aparece ahí es el signo sumatoria y significa suma de términos. Entonces, es la suma de todas las fuerzas, desde la primera hasta la enésima. Si hay 4 fuerzas, entonces será F1 más, aquí en el lado izquierdo será F1 más F2 más F3 más F4 igual a M por A. Si además estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa eso? Que pertenecen al plano XY, ¿cierto? Están apuntando en el eje de la X y en el eje de la Y, entonces yo separo esta ecuación vectorial, porque este es un vector, y la separo en dos ecuaciones escalares. Una ecuación a lo largo del eje X,
que es la suma de todas las fuerzas, las proyecciones que están haciendo en el eje X, eso es igual al producto de la masa por la aceleración a lo largo del eje X, y 2, en el eje de las Y, la sumatoria de todas las fuerzas que estén apuntando en el eje Y es igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje de las Y. Entonces, eso es lo que uno debería aplicar para poder resolver los problemas. Descomponer la fuerza en el eje X y en el eje de las Y. Consulta, preguntas, hasta acá. Estamos definiendo cosas. ¿Ya? Entonces hay algunos tipos de fuerza clásicos, o algunos tipos de fuerza que siempre están actuando sobre nosotros o los cuerpos en cuestión mientras nos encontremos dentro del campo gravitatorio de la Tierra. Y como todos nosotros vivimos pegados al suelo, o estamos dentro de la Tierra, ninguno de nosotros es un piloto, ¿cierto?, de guerra o un astronauta que vaya al espacio y esté un cierto tiempo en la estación espacial. Somos seres normales. Existe la fuerza peso, P o W. Si tú encargas alguna encomienda, ¿cierto?, en estos Cyber Days de estos días, entonces obviamente va a decir peso neto tanto, o weight net se refiere a la WP, peso o W, que es la fuerza con que la Tierra trae los cuerpos hacia el centro de ella. ¿Y cómo se define el peso? El peso es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración de gravedad. En nuestro caso, ¿cuál sería la masa nuestra? Serían los órganos, el corazón, el hígado, los riñones, el estómago, las vísceras, ¿cierto? Todo eso sería nuestra masa, los huesos, la piel, el pelo, eso es nuestra masa. Si esa masa yo la multiplico por una aceleración de gravedad, que nosotros sabemos que es 10, es 9,8 metros segundo cuadrado, pero usamos G igual 10, obtenemos lo que es el peso. El peso es un vector porque la aceleración de gravedad es un vector. La masa es un escalar, un número. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton. Y un newton, ya sabemos que es un kilogramo metro partido por segundo cuadrado. Ya tenemos ciertas fuerzas peso. Un cilindro que está en una cierta superficie, hay una fuerza peso apuntando hacia el centro de la Tierra. Igual cosa para un objeto que está colgando de un cable, por ejemplo, está la fuerza peso. Para un objeto que está en un plano inclinado haciendo un ángulo alfa, ahí está la fuerza peso, que cae en forma perpendicular a la base en cuestión. Y aquí tengo algunos valores de G, ¿ves?, en diferentes lugares. Por ejemplo, el G de Mercurio 2,8, el de Venus 8,9, el de la Tierra 9,8, el de Marte 3,7, el de Júpiter 22,9, el de Saturno es muy parecido al de la Tierra, 9,1, Urano 7,8, Neptuno 11 y la Luna 1,6. Entonces aquí tienes diferentes valores de la aceleración de gravedad y por lo tanto, si yo llevo una persona, vamos a suponer que esto vale 23 a Júpiter, entonces yo debería multiplicar 23 por 10. ¿Cuánto le queda 23 por 10? Le queda 230 newton. ¿Ya? Entonces, obviamente, esa persona que tiene aquí, si una persona, a ver, perdón, estoy haciendo mal el cálculo. Vamos a suponer una persona, un astronauta, que tiene una masa promedio de 80 kilogramos. Esos 80 kilogramos yo quiero a ese astronauta colocarlo en Júpiter. Entonces multiplico su masa, 80 por 22,9. ¿Cuánto le queda? ¿Se vuelven a conectar, por favor? ¿Cuánto le queda? 80 por 22,9. $320.087.04. ¿Cuánto? Multiplicaste 80 por 22,9, ¿no? No, me equivoqué. Ya multiplica 80 por 22,9. A ver cuánto te da. 1832, ¿no? Claro, Newton. Entonces, Sí. fíjate bien, si ese astronauta, que puede ser cualquiera de nosotros, con 80 kilos, yo te estoy hablando solamente de un factor físico.
Usted mira, pero oiga, profe, en Saturno está lloviendo ácido muriático, ácido sulfúrico, hay grandes tempestades, viento de 400 kilómetros por hora. No, estoy solamente suponiendo un factor físico que es la aceleración de gravedad. Si ese astronauta que en la Tierra tiene una masa de 80, un peso de 80 newton, o una masa de 80 kilogramos, y lo multiplico por 10, tengo 800 newton, ¿no? Y si ese astronauta yo lo coloco en Saturno, son 1832 newton. Es decir, ese astronauta no es capaz de ponerse en movimiento, muere aplastado contra la superficie, porque la fuerza de atracción que le genera Júpiter es 22,9 veces, ¿cierto?, la que estaría generando el que esté en la Tierra. Su estructura de peso, sus músculos, ¿cierto?, sus huesos no son capaces de soportar esa atracción gravitacional y moriría aplastado. Entonces ya tenemos un factor geométrico. Entonces, por ejemplo, si yo lo posiciono en la Luna, multiplico 80 por 1,6, a ver cuánto le queda. ¿128? Me disculpen, fui a buscar un vasito con agua. ¿Y a cuánto le quedó? 80 por 1,6. ¿Aló? ¿Cuánto le quedó 80 por 1,6, por favor? 128. 128. Y por eso que los tipos, ¿cierto?, andan arriba, prácticamente andan saltando. Porque su aceleración de gravedad es menor que la de la Tierra, de 9,8 a 1,6, porque si tú multiplicas 80 por 9,8, en la Tierra 80 por 9,8 serían 784 newton. Y si yo multiplico esa misma masa de 80 por 1,6, 128. Entonces eran 784 dividido por 128, son 6 veces menos su peso. Entonces por eso los tipos andan prácticamente saltando, no tienen la necesidad de hacer esfuerzo muscular. Por eso cuando están en el transbordador, ¿cierto?, ellos salen con un brazo mecánico y son capaces, ¿cierto?, de tomar un satélite de varias toneladas, ¿cierto?, tomarlo y traerlo, ¿cierto?, y lo tomaban, ¿no es cierto?, y lo traían ahí a la bodega del transbordador y los traían a tierra para repararlo. Entonces obviamente hay una escasez o una diferencia de peso. Entonces por eso que depende del lugar geométrico en el cual tú te encuentres, la altura, ¿cierto?, sobre el nivel del mar y la latitud geográfica, y aquí les puse como referencia las diferentes aceleraciones de gravedad, lo cual me permite hacer un análisis en cuestión. Hay otros factores que son factores químicos, biológicos, etcétera, ya de acuerdo, pero yo me estoy refiriendo solamente a la aceleración de gravedad. Y usted ve, ¿no es cierto?, que ahora posicionaron una sonda sobre un asteroide y ese asteroide, ¿cierto?, es de varias toneladas. El problema es cómo traerlo a la Tierra. Y ese es un satélite hecho de puros materiales, de puros metales. Y que contiene oro. Entonces los tipos están tratando, ¿cierto?, de ver cómo lo pueden traer a la Tierra, la NASA. Es carísimo ese asteroide. Ya, vamos con otro tipo de fuerza, la fuerza normal, que es la reacción. Hay una consulta aquí, parece, ¿eh? Ya, ok. Diego Flores, están acusando a Diego Flores, aquí el sistema no está en la sesión. Aquí tenemos la fuerza normal N, que es la reacción sobre el cuerpo.
Entonces, nosotros en este momento estamos sentados, ¿cierto?, frente a nuestra pantalla, frente a nuestro computador o al celular, y hay una fuerza, ¿cierto?, que es la fuerza normal. Entonces, si tú estás sentado en una silla, tienes la fuerza peso apuntando hacia la Tierra, y obviamente hay una reacción de la superficie que es la fuerza normal. Y en términos generales, esa normal es igual a mg coseno mg en cuestión. Entonces, la normal para un plano horizontal es igual al peso del objeto. Si ese objeto está en un plano inclinado de ángulo alfa, esa normal, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza peso, ahí está la fuerza normal, tienes que proyectar eso para acá. Entonces la normal te queda mg cos del ángulo de inclinación. Si estás en un plano vertical, tienes la fuerza normal hacia allá por contacto con el suelo, por el contacto, perdón, con la pared, y tienes el peso. Entonces, la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, es una reacción, y la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo. Entonces, estas dos fuerzas, tanto la fuerza peso como la fuerza normal, no me las puedo sacar de encima. Están implícitas en la resolución de los problemas. Cada vez que haya contacto con una superficie, está presente. La fuerza de peso siempre está presente para un cuerpo que está en un plano horizontal, vertical, en un plano inclinado o que esté colgando de un cable. La fuerza de peso, ¿cierto?, apunta hacia abajo y ese cable o esa cadena tiene que generar una fuerza que sea equivalente al peso del objeto. Otra fuerza que es implícita a todos nosotros y que es importante, dependiendo de lo que tú quieras, cómo quieras utilizarse, es la fuerza de roce, que es la fuerza que aparece debido a la interacción entre las partículas de la superficie, siempre es opuesta al desplazamiento. Entonces la fuerza de roce hace que yo, al parar, ¿no es cierto?, de la silla, yo pueda avanzar a través de el piso encerado, por la baldosa, o pueda, ¿no es cierto?, trasladarme a través de la alfombra en cuestión. Entonces eso me da un agarre con el suelo, ¿ya? Experimentalmente se ha encontrado que las fuerzas de roce son directamente proporcionadas a la fuerza normal, es decir, las fuerzas de roce son directamente proporcional a las fuerzas normales. Y ahí aparece una constante, que es la letra S que aparece ahí. Es una U con una patita más larga, esa es la letra mu. Y mu se llama el coeficiente de roce de la superficie. Y es adimensional. Y sus valores van entre 0 y 1. O sea, tú tienes un coeficiente de roce 0,2, 0,33, 0,4, 0,6, 0,9, pero no tienes un valor 5, algo, eso no existe. Y van entre 0 y algo, no, tampoco son negativos. Entonces los coeficientes de roce son los coeficientes entre las partículas que están en contacto con el suelo. Entonces, existen dos fuerzas de roce. Una es la fuerza de roce estática, F sub C, ese es static, es el coeficiente de roce estática por la fuerza normal en inglés, o la fuerza de roce estática, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Y también existe la fuerza de roce cinética, F sub K, cinetic en inglés, cinetic, es el coeficiente de roce cinetic por la fuerza normal, o la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Entonces, si tú vas a un texto, un apunte,